Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Vane Ramírez y este es mi podcast sobre desarrollo profesional y personal. Te doy la bienvenida después de mucho tiempo ausente y de por medio unas vacaciones espectaculares, por cierto, que espero que tú también las hayas tenido y las hayas disfrutado. En este episodio vamos a hablar sobre inteligencia intuitiva. Te vengo recordando en mis redes sociales que hay un libro muy bueno sobre esto y sobre la inteligencia intuitiva que se llama Blink, que traducido al español es pestañeo o parpadeo, de Malcolm Gladwell, de quien estuve compartiéndote, por ejemplo, aparte de eso también tiene otros libros muy interesantes, pero bueno, sobre todo este que me ha llamado muchísimo la atención porque está lleno de historias impactantes, ¿no? Y cada una muestra de forma diferente cómo y desde dónde se desarrolla esta intuición. Si te has preguntado alguna vez, ¿no? Seguro que, o tú mismo quizás te sientes una persona muy intuitiva o conoces a alguien que dices, jolín, fíjate cómo no se equivocó, tal, no sé qué, o tiene buen ojo, ¿sabes? Eso que dices, ves algo y dices, ya, esto es bueno, esto es malo. Wow, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría es empezar sobre qué es la intuición, ¿no? Porque la intuición no es magia, ¿vale? No es magia, o sea, las personas que tienen esto muy desarrollado, pues puede que lo tengan muy interiorizado, pero también puedes trabajarlo. O sea, que si te quedas en este episodio, voy a extraer dos historias muy chulas del libro de Malcolm Gladwell, donde vas a poder ver de dos distintas formas cómo puedes desarrollar esta inteligencia intuitiva con estos ejemplos. Vamos a empezar por lo de qué es la intuición, ¿vale? Cito, he googleado, ¿vale? Y tengo esta respuesta. Es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. ¿Vale? Es decir, la información que nos aporta la intuición tiene dos grandes valores, que es pura y rápida, ¿vale? Entonces, yo en mi caso, si pudiera describirlo, te diría que para mí es algo que se activa por uno de mis sentidos y en 2 segundos me dejo fluir por esos pensamientos espontáneos, ¿vale? O sea, que sería la primerísima impresión. Hay una anécdota personal que la relaciono con una parte del libro sobre cómo ese pensamiento intuitivo llega en forma de un nombre de algo o de alguien, ¿vale? Os cuento. Y ya aquí vamos a entrar en esta parte del libro de Blink, el libro de la inteligencia intuitiva, ¿vale? Y os voy a contar una historia de una estatua que tenía algo raro, ¿vale? Entonces, te cuento. En el Museo Getty de California, se estuvo a punto de realizar una compra millonaria sobre una estatua de mármol, un curos, ¿vale? Que es una figura que representa a un varón joven desnudo. Y de estas obras hay muy pocas, y las que hay están dañadas o puede que incluso reducidas en piezas, ¿vale? Eso sí, está valorada en muchísimo dinero. Incluso llegaron a pedir la obra al comerciante, ¿no? Para que ellos pudieran llevarla a una parte del museo y estudiarla, examinarla, obviamente, ¿no? Porque estas cosas, estas piezas de obras de arte, pues de lejos, o alguien va allí, o bueno, pues ellos decidieron traerla y poder realizar un estudio exhaustivo de 14 meses. ¿Vale? Entonces, lo primero que hicieron en una lista de preguntas si se parecía a otros curos de la época, si habían otros museos diferentes, ¿no? Y que tuvieran igualdad, ¿no? Que tuvieran una semejanza con este. Y bueno, fueron descartando, ¿no? Con este primer método de una batería de preguntas, iban cumpliendo con ese proceso inicial y luego llamaron a un geólogo, ¿vale? Stanley Margolis, de la Universidad de California, que fue quien examinó la escultura con un microscopio estereoscópico de alta resolución y extrajo algunas muestras, ¿vale? De esta obra, que también pasaron por más pruebas y rayos X, y lo que arrojaron estas pruebas fue que en efecto la obra estaba hecha de mármol dolomítico, procedente de la isla de Tasos, y que la superficie estaba cubierta por una fina capa de calcita. Entonces el geólogo informó que la dolomita tarda cientos o miles de años en transformarse en calcita, es decir, la estatua era antigua, no se trataba de una falsificación contemporánea. El Museo Getty quedó satisfecho y optó por comprar la obra, por iniciar esa negociación, ¿vale? Pero dieron el ok, ¿no? Se expuso por primera vez en el año 86, apareciendo en la primera portada de New York Times, o sea que ya era un hecho el anuncio de que el Museo Getty iba a comprar esa obra.
Y una vez expuesto, pues sucedió lo que siempre pasa, que aparecieron historiadores que decían que el Quirós tenía algo raro. Uno de ellos le vio y dijo, es que las uñas de los pies, y se quedó pensando, o sea, no te puedo decir qué es lo que tiene, pero es que tiene algo raro. Ya cuando tuvieron este mosqueo tan grande ellos, pues empezaron a recibir también a muchos historiadores, entre ellos Evelyn Harrison, que es experta en escultura griega, y ella se encontraba en Los Ángeles visitando el Getty justo antes de que el museo cerrara el trato definitivo con el comerciante. Entonces la invitaron a verlo y Evelyn comenta que cuando el conservador del museo retiró la tela que lo cubría y dijo, todavía no es nuestro, pero lo será en un par de semanas. Ella en ese momento le respondió, pues lo lamento. ¿Qué había visto Evelyn? Ni ella lo sabía. En el preciso instante en que el conservador retiró el lienzo, tuvo un pensamiento, una sensación intuitiva de que algo no encajaba. En esa ocasión para ella le vino a la mente la palabra junto con esa sensación. La palabra era reciente. ¿En qué se basaba Evelyn? ¿Qué era lo que la mente le había podido traer para que ella utilizara la palabra reciente? Nada más esta persona encargada moviera el lienzo y ella viera esa imagen y en su mente apareciera la palabra reciente para que ella misma confirmara y dijera, es falso, ¿vale? Se basa en que ella había estado excavando en Sicilia, donde encontraron fragmentos de objetos similares, pero el aspecto no era el mismo que este. Entonces solamente le vino ese momento instintivo en la mente con la palabra que le trajo reciente. El Museo Getty empezó otra vez meses de investigación con sus equipos de abogados y científicos y tras muchos meses laboriosos de investigación dieron que realmente había una documentación en el proceso de venta que tenía un sello de carta que era falso, ¿vale? Entonces, esta obra de arte era falsa. Y bueno, ¿qué es lo que te trae esto, esta pequeña historia que además es real? ¿En algún momento de tu vida has tenido ese momento instintivo mirando a alguien o mirando algo y te ha venido una palabra que no tiene nada que ver con lo que estás viendo, pero que sí que hay una relación? A mí me pasó algo cuando conocí a una persona, es decir, le puse cara por primera vez, cuando venía a mi encuentro y me dio un abrazo, tuve ese momento instintivo y un nombre me vino a la mente. Alguien que no tenía nada que ver ni con su aspecto físico, ni con la voz de esta persona, o sea, nada. Simplemente fue en ese momento que esa persona se acercaba con los brazos abiertos, me vino un nombre de una persona y no me equivoqué, o sea, realmente era un curos falso. Bien, conforme vas escuchando esta historia, busca en tu baúl de recuerdos y toma nota de estar más atento a esos pensamientos y palabras que te traen justo en milésimas de segundos, ¿vale? Si realmente quieres trabajar esa intuición. Otro ejemplo que me impactó, y bueno, en este no se necesita la vista para ser intuitivo. De hecho, hay personas que están discapacitadas de la vista, otras personas que están sordas y tienen los sentidos kinestésicos más desarrollados. Esta parte del libro, esta historia me encantó porque tiene algo, una historia muy, muy buena sobre una mujer muy valiente y se trata de escuchar con los ojos. Resulta que en el año 1980, Avi Conan había enviado solicitudes para diversos puestos vacantes en orquestas de toda Europa y ella recibió solo una respuesta de la Orquesta Filarmónica de Múnich. La carta empezaba citando así: estimado señor Avi Conan. Así empezaba la carta. Y bueno, pues ese error, ¿no? Ese pequeño error de estimado señor Avi Conan le abrió una puerta, ¿no? Para que ella pudiera presentarse a esa prueba que le hicieron en el Museo Alemán de Múnich. Y bueno, en principio le hicieron una prueba con 33 candidatos y todos tocaron detrás de una cortina para que el tribunal no pudiera verlos. ¿Y esta característica por qué? ¿Por qué es tan peculiar detrás de una cortina? ¿Por qué la prueba así? Bueno, pues se hizo porque resulta que uno de los aspirantes a este casting era hijo de un miembro de uno de la orquesta de Múnich, de la Filarmónica. Entonces, para ser pues imparciales, decidieron realizar la primera ronda de pruebas sin ver a los intérpretes, ¿vale? Conan era la 16ª. Ella interpretó, bueno, ella tocaba el trombón y bueno, pues interpretó, tuvo su momento y bueno, falló en una de las melodías, en una nota desafinó. Entonces, pues terminó todo, pero ella se dio cuenta que falló y se lamentó y dijo, ya está, se acabó. Pero para su sorpresa, todos los miembros del jurado dijeron, se quedaron encantados, encantados con ella. Bueno, con ella,
con él, que ellos pensaban que era un hombre. Entonces, Sergio Celibidache gritó justo lo que queríamos, ¿no? Un aspirante, ya lo tenemos, ¿no? Y bueno, mandaron a todos a casa, pidieron que fueran a buscar a Conan y ella volvió a la sala de audiciones. Cuando apareció por detrás de la cortina, escuchó todos los tipos de comentarios en alemán más raros, pero se notaba que estaban muy enfadados, que esto no puede ser, era una situación bastante incómoda porque Feli Vidache, que era el director de orquesta de la vieja escuela, un hombre imperioso y tenaz, sus ideas eran bastante firmes, ¿no? Acerca de que el trombón solamente lo tiene que tocar un hombre, ¿no? Que la mujer no tenía la fuerza necesaria. Bueno, en la Filarmónica de Múnich solo se podía permitir una o dos mujeres, el violín y el oboe, pero eran instrumentos femeninos para ellos. El trombón es masculino y punto. Y bueno, pues después de todos esos arraigos y prejuicios empezaron a competir con la primera impresión de lo que les había causado, ¿no? La interpretación de Conan. Imaginaros lo que para ellos significó. Estamos hablando de 1980, o sea, con toda esta gente allí que sorprendida y bueno, en principio lo que ellos intentaron hacer pues fue decirle que faltan muchas pruebas más por hacerte, ¿no? O sea, como que ya estaban como que no tan convencidos en cuanto se dieron cuenta de que era una mujer. Y aún así ellos alardeaban de que ellos como buenos músicos no necesitaban ver a la persona para saber si era bueno o malo, solamente escuchar, nada más, con los ojos cerrados. Pero aquí tuvieron una guerra de prejuicios bastante difícil. ¿Qué hicieron? La enviaron a una clínica en pulmón para someterla a un examen completo. Tuvo que soplar por máquinas especiales, le tomaron una muestra de sangre para medir su capacidad de absorción de oxígeno, le examinaron el tórax. Los resultados mostraron valores superiores a la media. O sea, la enfermera le llegó a preguntar si ella era atleta, ¿no? Aún así, el caso se iba alargando, pero esta filarmónica al tuvieron que dejarla, ¿no? Que hiciera sus interpretaciones, pero aún así, nuevamente se organizó otra audición, ¿vale? Ante un experto en trombón. Ellos no querían que se quedara claramente. Conan interpretó 7 de los pasajes más difíciles del repertorio. Para ese instrumento, el experto se mostró, bueno, pues no podía creerlo que una mujer hiciera eso, pero bueno, dio el visto bueno y dijo que genial, ¿no? Después de tanto tiempo se incorporó, ¿vale? Adivinar cuánto tiempo pasó para que ella pudiera tener el puesto que realmente le ocupara. Es decir, después de 8 años, 8 años tuvo que pasar por largas esperas, procesos, pruebas médicas, hasta que pudieron admitirla como primer trombón. Pero aquí no acaba la historia. Le quedaron otros 5 años más, ya que la orquesta se negó a pagarle lo mismo que cobraban sus colegas varones, ¿vale? Entonces, bueno, es una historia muy bonita donde ella sale ganadora, pero como siempre tiene que esperar un montón de años para que la puedan reconocer, no solamente su valor, sino que todo el tema de igualdad, de que tendría que cobrar lo mismo, pero no vamos a entrar a ese tema, porque lo que nos trae aquí es una gran experiencia, es decir, cómo tenemos esa intuición y los prejuicios. ¿Os ha pasado alguna vez? Es decir, tenemos juicios en la primera impresión, en ese momento de rapidez, en esos microsegundos que digo yo, lo estamos mezclando con prejuicios propios o sobre lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo. Si esta historia te ha inspirado un poco, ¿no? Para que recuerdes si en algún momento, por ejemplo, conociste a alguien y resulta que conectaste muy bien o simplemente escuchaste su voz o algo que dijo te pareció increíble, pero luego le estabas mirando algún fallo, ¿no? Algún defecto, algo, estabas buscándole algo que no te gustara. ¿Por qué? Porque quizás eso no te gusta verlo en ti mismo. Entonces, estas dos lecciones me encantaría que las pudieras trabajar para ayudarte a desarrollar tu inteligencia intuitiva, que es una de ellas, pues simplemente el que sepas de que tienes que hacer mucho caso a tus sentidos kinestésicos y que intentes no juzgar, porque al final te puedes perder una gran oportunidad.
sea un éxito totalmente, un socio de trabajo, una pareja, un vínculo, tantas oportunidades que igual te estás perdiendo por eso, ¿no? Nuevamente por juzgar. Y que esto además sería una lástima, ¿no? No poder llevarlo a ver, oye, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Porque lo que no me gustó fue que, yo noté que esta persona tenía esto y como eso no te gusta en ti, pues lo que no te gusta en ti al final lo que no te gusta de los demás, perdón, es el reflejo de lo que tienes. Pues no lo mezcles con la intuición, por favor. Y sobre todo en la primera lección, pues lo mismo, que estés muy atento a esas palabritas que te vienen a la mente microsegundos antes de que puedas decir algo. La gente que le gusta la astrología sabe lo que es la voz sacral, que también es más o menos algo parecido, es decir, lo que tú percibes, ¿no? Antes de que puedas pensar o antes de que puedas decir una respuesta sobre algo, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado este episodio para trabajar toda tu inteligencia intuitiva. Te animo a que me sigas en las redes sociales y que puedas compartir en Instagram, Vane Ramírez-coach, en LinkedIn, Vane Ramírez Mentora. Conectemos y cuéntame si has tenido algún caso parecido a este o qué te han parecido estas dos historias. El libro se llama Blink y es de Malcolm Gladwell. Si entras a mis redes sociales, he creado Reels y he creado muchas imágenes y stories donde puedes ver este libro maravilloso, que además te va a gustar porque tiene muchas historias parecidas a las que te he traído hoy y te dejo en este episodio. Gracias por estar conmigo, por acompañarme y nos escuchamos pronto.